Buenas noches para todos, bienvenidos a este seminario. Supera el mercado desde adentro. Le puse ese nombre porque normalmente, pues, como cuando estamos teniendo situaciones difíciles con el mercado o con nuestra operativa, eh, pues digamos que nuestro ego lo que hace es poner en el exterior toda la responsabilidad de nuestras acciones frente al mercado, de la manera en la que operamos o de la manera en la que estamos viendo el mercado, de la manera que asumimos nuestra manera de operar. Eh, Siempre empezamos a decir que, no sé, que es porque la volatilidad, porque el mercado no sé qué, porque está haciendo esto, porque habló Powell, porque la estrategia será que sí funciona, y yo ya la he estudiado, le tengo backtest y de todo, y tengo dudas, y empiezo a dudar, mm, y entonces empiezo a ver qué es lo que está haciendo el compañero que sí se está targeteando, y empiezo a mirar para afuera, a ver todo eso que, espérense por acá, que tengo por ahí un parlanchín. Eh, sí, como que empezamos a mirar hacia afuera y se nos olvida muchas veces, como desde haciéndonos un poco la víctima de ese exterior, pues mirar para adentro. Y creo que todos sabemos, y si los que llevan mucho tiempo, digamos, en este mundo del trading, que realmente la estrategia funciona. Incluso no solamente la estrategia de Golden, sino que hay muchas estrategias que también funcionan. Al final, el que no funciona es el operador. Y es una realidad muy tesa porque pues nosotros no quisiéramos creer eso. Y por eso mismo buscamos como esas excusas de por qué no nos está yendo bien en el afuera, ¿cierto? Digamos que de una u otra manera nosotros para sentir menos dolor o para no ver la realidad o para no mirarnos a nosotros mismos, eh, empezamos a buscar esas excusas y nos hacemos un poco las víctimas que a la final no nos lleva a ningún lugar. Cuando nos ponemos desde ese punto, no, cuando dejamos de ser los aprendices y nos volvemos las víctimas, pues nos quedamos ahí, en esa zona donde venimos no muy bien, no avanzamos porque de verdad no estamos profundizando en nosotros mismos, en lo que nosotros necesitamos mejorar o cambiar. Muchas veces, como yo les digo, ni siquiera es que tienen que cambiar un montón de cosas de ustedes para ser exitosos, porque esas también entonces se vuelve una de nuestras excusas para llegar al éxito, porque el ego se aprovecha muy bien de nosotros, sabe cómo tomar ventaja con cualquier cosita. Entonces, más bien es cómo eh, empezamos a observarnos de una mejor manera para poder, digamos que desde el observador, de eso de lo que yo soy, de lo que soy capaz, de lo que estoy fallando, pueda tener esos microsegundos que hagan que yo deje de reaccionar y empiece a accionar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, así que muy bienvenidos. Eh, los mayores retos que nosotros acá enfrentamos, digamos, con el trading, con el mercado, no son externos, como les venía diciendo, sino que son internos, son de nosotros mismos, son nuestras emociones, nuestras creencias limitantes, todos esos patrones que nosotros tenemos de pensamiento. eh, y para nosotros poder superar el mercado, para podernos volver unos operadores rentables, pues necesitamos primero empezarnos a dominar a nosotros mismos, ¿cierto? Dominar nuestra mente,
Y que por cierto, hoy es el día de la salud mental, que es tan importante, es mucho más importante nuestra salud mental que la física. La física se puede sobrellevar si uno tiene una buena salud mental, pero si no tienes salud mental, no puedes hacer muchas de las cosas que necesitamos hacer en el día a día o no las hacemos tan bien. Y digamos que nos vamos llevando muchas cosas por delante en la vida cuando no tenemos esa buena salud. Entonces, en pro de eso, de que hoy es el día de nuestra salud mental, qué bueno que estamos hoy todos acá reunidos para trabajar nuestra mente. Qué pena que por aquí tengo a alguien hablando. Entonces, sí, hoy vamos a ver cómo la introspección y la autoconciencia, como esa autoobservación, puede transformar nuestra experiencia como traders, permitiéndonos tomar decisiones más conscientes y efectivas. Todos somos súper juiciosos, digamos, a la hora de estudiar la estrategia. Yo los veo súper conectados en el backtesting, tomando notas de lo que se equivocaron a nivel de estrategia, a nivel operativo, pero muy poco hacemos como esa observación de nosotros mismos, de lo que vamos sintiendo a medida que va pasando como nuestro tiempo de operativa. Y creo que eso es lo que, pues cuando empezamos a hacer eso, es lo que marca la diferencia a nivel emocional, cómo nos vamos comportando dentro del mercado. Nosotros creemos que ya todo lo tenemos en las manos cuando estudiamos la estrategia. No sé si me están escuchando bien, es que por acá me dice Noel que la señal, pues que no se escucha bien, no será la señal de Noel. Yo estoy bien. Ah, bueno, Noel, creo que entonces es tu señal. Otoniel no me escucha. Mm, creo que debes entonces abrir tu micrófono porque creo que los chicos sí me escuchan bien, ¿cierto? Voy a mirar igual. Yo acá desde mi micrófono lo puedo hacer un poco. No, ahí tiene todo el nivel de entrada en high definition. No, eso es lo mejor. Yo creo que entonces, Otoniel, debes subir al micrófono de tu computador o donde estés escuchando para que me puedas escuchar mejor. Y Noel, creo que de pronto tienes el, tu señal. Sí, que pesar que no tengas buena señal. Igual de todas maneras, este seminario queda guardado en la plataforma por si algo, ¿listo? Eh, y bueno, lo que veníamos hablando es que pues el mercado financiero, o sea, nuestro mercado actúa como ese espejo que no queremos ver, como les decía ahorita nosotros muchas veces nos hacemos los locos sobre las víctimas o le echamos la culpa a muchas otras cosas que son externas y no a nosotros mismos, porque pues al final el mercado lo que nos muestra son todas nuestras emociones, todas esas creencias, siempre nos está reflejando, digamos, cómo está nuestra psicología interna, si tiene eh, pues que ver nuestros resultados con nuestra propia autonomía, con las cosas que de pronto no estamos haciendo tan bien. Eh, entonces, digamos que todos esos resultados que vamos teniendo están influenciados totalmente por todas esas cosas que sentimos y creemos de nosotros mismos o de nuestro exterior también, porque muchas veces esas creencias tienen que ver con el exterior, por ejemplo, cuando miramos mucho el Slack y todo ese tipo de cosas y nos comparamos. Entonces, todos esos, digamos, esos factores eh, influencian notoriamente en cómo nosotros nos desempeñamos
en nuestra operativa, en esos resultados que estamos teniendo. Y entonces, pues acá les puse como tres observaciones, que es uno, el mercado como un ente neutro. El mercado no tiene emociones, entender eso, ni preferencias. Y es porque es que uno dice, ay, otra vez el mercado está en mi contra, me voy a meter y el mercado de una más acá, la ley de Murphy, el mercado eh, nunca juega a mi favor, siempre que me meto entonces él viene a sacarme, como todo ese tipo de creencias que nosotros tenemos y que nos tenemos que desligar de ellas. El mercado simplemente nos habla. Él, si nosotros lo observamos bien y lo dejamos hablar, pues al final de cuentas, pues hace los patrones que siempre normalmente hace en las microestructuras y en las macroestructuras. Finalmente, como yo le digo y que muchos se ríen de mí, dibuja de la misma manera, ¿no? Una y otra vez, en fractales que se repiten en macros y en micros. Eh, entonces el mercado no tiene preferencias, digamos que eso es una de las cosas que tenemos que entender. No tiene emociones, no está en tu contra, no está a tu favor. El problema no es el mercado, sino cómo nosotros reaccionamos frente a él. Cómo yo reacciono, cómo, qué es lo que yo hago frente a lo que el mercado me va mostrando. Entonces, ¿qué tenemos que tener como punto clave? Cada operación, ¿qué hacemos? Cada reacción que tenemos, pérdida o ganancia, está influenciada por nuestras emociones. ¿Cuáles emociones? El miedo, la euforia, la codicia. eh, y digamos que esas son como una de las que más experimentamos nosotros como traders, pero detrás pues, del miedo vienen muchas otras cosas ahí atrapadas, ¿cierto? Nuestras carencias, nuestra necesidad o nuestra escasez, desde nuestra escasez. El mercado no crea estos sentimientos. O sea, no es como que el mercado está en tu contra y va a crear esos sentimientos, no. Al contrario, lo que hacemos, digamos, o lo que hace el mercado es, como les decía ahorita, como en esa versión del espejo, es proyectarnos. O sea, lo que el mercado hace es proyectarnos en él. Entonces, todas esas emociones, todas esas frustraciones que muchas veces mantenemos por cómo nos está yendo, pues se ve reflejado aquí. Es muy bueno como de verdad trabajar desde la autoobservación porque mm, puedo darme cuenta. Cuando yo soy consciente de que algo me está afectando, puedo trabajar en eso. Pero cuando estoy en piloto automático, pues nada, todos los días me siento y pienso que lo estoy haciendo bien y entonces empiezo, como te digo, ay, no, no vi esto, no vi aquello, no sé qué. Ay, y es que entré antes de tiempo, pero ¿por qué estoy entrando antes de tiempo? Como ese tipo de cosas que ahorita vamos a también como a ahondar un poco más para no irme adelantando, que tenemos que irnos preguntando, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es ese concepto de la proyección? Cuando atribuimos a otros, como les digo, al entorno, a las emociones, a los pensamientos, que la realidad pertenece, pues que en realidad pertenecen a nosotros, ¿cierto? Le atribuimos a todas esas cosas, eh, digamos, nuestra mala operativa, en vez de mirar hacia adentro. Y por eso les puse, ¿cómo superar el mercado desde adentro? Porque se nos está olvidando mirarnos. Es muy fácil mirar de afuera. Entonces empezamos a echarle la culpa, como les digo, a la volatilidad, todos los factores externos, a que está en máximos históricos, una y mil cosas. Y yo muchas veces he explicado, digamos que les he dicho, que cuando el mercado está muy confuso, para mí, si está en máximos históricos,
si no está haciendo lo que normalmente viene haciendo mientras yo hago la adaptación. Eso fue lo que vimos la vez pasada, como fluir con el mercado. Mientras hago la adaptación de lo que está sucediendo en estos días, que cambió, yo venía operando de cierta manera, venía viendo el mercado de cierta manera y empezó a cambiar, pues yo me tengo que dar un espacio. No me puedo ir de frente para el mercado. Nosotros, yo sé que todos quieren operar todos los días, meter operaciones todos los días es delicioso porque además que genera un montón de dopamina, tu cuerpo se va a sentir bien, va a tener su recompensa inmediata, pero pues cuando te das cuenta que no hiciste las cosas bien, así como sube de rápido la dopamina, cae. Y nos encanta sentir eso en el cuerpo. El cerebro por eso también muchas veces nos engaña, ¿cierto? No es que muchas veces seamos impacientes, es que queremos dopamina, porque no estamos consiguiendo dopamina en otros lugares. Solamente lo que nos genera un poquito de felicidad o lo que nos genera un poquito de bienestar es darle clic. Entonces eso también nos vuelve un poco adictos porque acuérdense en que yo ya muchas veces les he explicado, dopamina, adrenalina es lo que generamos, esos dos neurotransmisores que combinados se convierten en cortisol. Y ese trío es el trío perfecto de cualquier adicción. Ese es el trío que siempre trae combinadas las adicciones. Entonces, que yo sí debo hacer, tener unos buenos hábitos. ¿Para qué? Para producir otros neurotransmisores, que son positivos, que no quiere decir que la dopamina sea mala, no, sino que yo la tengo que regular. Si solamente yo estoy consiguiendo esto, claro, voy a generar dependencia a tener que entrar todo el tiempo. Es más, no voy a ser capaz ni siquiera de despegarme, porque los grandes, digamos que los grandes multimillonarios tienen hábitos, no es porque esos hábitos los van a llevar al éxito, no, que esos hábitos le mantienen la mente clara para poder llegar al éxito. Porque esos hábitos generan unos neurotransmisores, generan endorfinas que hacen que tu cerebro funcione de la mejor manera. Y entonces pueda regular estos, no, tu estrés no suba tanto, que puedas operar y ejecutar lo que quieras que quieras hacer de la mejor manera. Por eso son tan importantes generar ese tipo de hábitos, alimentarte bien, eh, dormir bien, hacer algún deporte, hacer algún ejercicio, meditar, tener la mente en calma, practicar por fuera de la pantalla un montón de cosas que debemos practicar, es para eso, para nosotros poder entonces, digamos, convertirnos en ese observador, para poder mirarnos de frente y, no, y querer mirarnos, porque ya nos sentimos plenos y felices, porque nos ayudamos con un montón de hábitos que me hacen sentir bien, que me dan plenitud, eh, que me traen orden a mi vida, porque también tener cosas que hacer regularmente hacen que mi cerebro se sienta bien, que no procrastine, y ahí vas, o sea, se van formando una bola de nieve que es positiva, pero yo tengo que empezar pues, a empezar cómo voy generando esos pequeños hábitos que me sostengan en la vida y en el trading. Porque dicen que nosotros somos atletas de alto rendimiento por lo mismo, que necesitamos tener nuestra mente súper enfocada y lúcida. Es muy fácil que nuestra mente se diluya por las situaciones adversas que a veces pues la vida cotidiana nos trae, ¿cierto? O por la misma presión de sacar este proyecto adelante, o por la frustración, o miles de cosas que nosotros normalmente vivenciamos. Entonces, que es muy importante que vayamos viendo
cómo incorporar poco a poco esos hábitos que me van a traer bienestar para y que lo miren así como bienestar. La disciplina es simplemente amor propio, no es un sacrificio, no es, no, nada. Nos enseñaron a amarnos mal. No nos dijeron que teníamos que hacer un montón de cosas que eran positivas para nosotros y que esa era la manera, o la mejor manera de amarnos a nosotros mismos. No lo pusieron como cierto, como la disciplina, pero la disciplina está mal vista, pues no hay sacrificio. Entonces, ese concepto de la autoproyección, pues tenemos el ejemplo típico, ¿cierto? Experimentamos impaciencia y culpamos, por ejemplo, la volatilidad. No, ese mercado está muy rápido. Y entonces, nada, me sacó de una. O sea, vino, me tocó y se fue. Y no era que el mercado estaba muy rápido, no vino y te tocó y se fue. Es que tú estabas muy impaciente. No esperaste que se formara la estructura y no esperaste que terminara de hacer el boho o tocara tu gatillo. Entraste antes de tiempo, te tocó y obvio, te sacó y se fue, pero no es porque el mercado estaba muy volátil o no, porque no tuviste la paciencia de esperar a entrar en el lugar indicado. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a observarnos, empezar a decirnos la verdad, porque nos encanta a veces mentirnos. Y desde la mentira, o sea, como desde engañarnos a nosotros mismos, no vamos a sacar esa rentabilidad que necesitamos. Entonces, cuando yo me digo, uy, no, estoy siendo impaciente, tengo que esperar el momento adecuado, y entonces no quiere decir que la responsabilidad no me hace culpable, que es diferente. Obviamente, yo me responsabilizo, pero sin culpa, entendiendo que cada error que yo cometo es simplemente una oportunidad de aprender más. Entonces, cuando atribuimos nuestros fracasos a factores externos, nos estamos, pues, digamos, privando de esa oportunidad de mejorar todos los días. Si en vez de culpar al mercado, nos preguntamos qué parte de mí está afectando esas decisiones, o qué estoy tan impaciente, de dónde viene mi impaciencia. Entonces ahí sí puedo empezar ese proceso de autoconocimiento. Entonces, ¿qué es eso que quiero? ¿Qué hay detrás del telón? ¿Qué hay detrás de esa máscara que me pongo? ¿Por qué estoy siendo impaciente? ¿Qué cosas no estoy esperando allá? Si a veces no sé, todo está tan fácil ahora que todos tenemos acceso a un clic. Quiero algo y clic. Me gusta algo y clic. Ya no hay que salir a ningún lugar. Entonces esto también ha generado que pues esto se vuelva la droga más potente que el azúcar, porque genera más dopamina que cualquier otra droga. Entonces, cuando yo también me privo un poco de esto, me doy unos tiempos de espera para usar esto, me doy tiempos de espera para comprar mis cosas, me aguanto un poquito para que me van haciendo. Antes cuando no había esto y se nos estaba acabando el mercado, las cosas, nos tocaba esperar un ratico para poder llegar a ir al mercado. Y ya se nos acaban, no sé, y ahí mismo ya, al menos antes nos tocaba salir hasta la tienda. Y digamos que hacía el proceso un poco más lento. Entonces, por ejemplo, eso, yo miro la impaciencia y trabajo la paciencia allá. Cuando soy paciente con mis hijos, cuando espero la fila, cuando voy hasta el semáforo y paso por la cebra,
Todo este tipo de cosas influyen notoriamente en cómo yo me comporto con el mercado. Como les digo, no somos dos. La persona que está afuera y vive, no sé, las 20 horas del día por fuera del mercado y la persona que se sienta las 4 horas a operar, no son diferentes. Así por mucha, o sea, por mucho que yo me diga, fue madre, cuando yo me siente en el mercado voy a ser el más paciente, si yo no trabajo en eso que estoy, en lo que estoy fallando dentro de la pantalla allá afuera, como sea, mi sombra va a salir. Si yo la empiezo a trabajar allá, la voy a notar mucho más fácil. Voy a volverme ese observador que necesito ser para entonces poder tener esos microsegundos, no reaccionar, esperar, respirar, todo, que se forme la microestructura, que toque el gatillo y ya después cuando vaya subiendo, pues yo entrar. Entonces ahí ya no me estropeo, ¿cierto? Como ese tipo de cosas y dejo de echarle la culpa al mercado. Y el que cambia soy yo. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos? Que eso era lo que ahora les venía diciendo. ¿Qué emociones experimentas con mayor frecuencia cuando estás operando en el mercado? ¿Es miedo? ¿Es ansiedad? ¿Te da miedo perder dinero? ¿Tienes ansiedad de la incertidumbre? ¿Estás afanado por algo en tu proceso? ¿Por qué te estás afanando? ¿No tienes trabajo y estás tratando de sacar tu sustento de esto? Y apenas estás en esa primera etapa de cuando empiezas a operar en vivo, te da euforia porque ganaste un día y entonces querés sobreoperar y tu avaricia te come en 5 minutos. Entonces pueden escribir, o sea, ahí les dejo un ejercicio donde ustedes pueden identificar cuáles de esas emociones podrían estar influenciando de manera negativa su operativa. Obsérvese todos los días, después un ratico, después de que sucedió el mercado. Háganse ese tipo de preguntas. ¿Qué emoción experimentaste en esa última operación que tomaste? ¿Pudo haber afectado esa decisión? ¿Qué estás vivenciando en tu vida personal que puede afectar tus decisiones de hoy? Todo ese tipo de cosas, yo creo que les iría muy bien observarlas y preguntarlas. No quiere decir, porque también, cierto, la pregunta es, Cata, uno todos los días está vivenciando cosas, ¿cierto? Eh, y entonces, como, no, pero todos los días. No es eso, es que cuando yo soy consciente, no me siento en la silla como un piloto automático. O sea, soy consciente que hoy de pronto no estoy tan bien porque peleé ayer con mi esposa. Entonces, ok, tengo que, digamos, racionalizar hoy 2 veces la cosa. Tengo que pensar bien. De pronto, entonces, ese día no veo, yo nunca veo el premercado porque me sesgo, pero ese día como estoy un poco perdido, pues voy y veo el premercado como para abrirme mi mente. Si estoy un poco perdido, como desde la observación, yo puedo tomar acción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esas creencias inconscientes afectan nuestro rendimiento? Nuestras creencias inconscientes, pues como inconscientes juegan un papel crucial. Muchas veces no nos damos cuenta porque, claro, están en el subconsciente. Son esas cosas que no racionalizamos, pero están ahí guardadas todo el tiempo. Que si hay un libro que a mí me encanta, que se llama El poder de la mente subconsciente, tiene muchos años, pero es poderosísimo porque
si tú no te crees en tu consciente y en tu inconsciente que eres merecedor de todas las cosas que quieres, sí, y es muy teso porque como que vos te planteas una rutina para ser el mejor trader, ¿cierto? Y, y empezás a incumplirte. No te levantas en el momento que dijiste que te ibas a levantar, dijiste que ibas a hacer ejercicio para ser ese atleta de alto rendimiento y no has hecho el ejercicio. Dijiste que ibas a empezar a leer para que, pues, digamos, y ampliara tu conocimiento y tampoco lo has hecho. Eh, Has estado estresado y dijiste que ibas a empezar a meditar y te lo anotaste y dijiste como sí, eso es lo que tengo que hacer, no sé qué, pero tampoco te lo has cumplido. Y todo ese tipo de cosas que a veces no nos prometemos que vamos a hacer y no lo hacemos, es muy teso porque el inconsciente graba todo eso y como nos enseñaron desde niños a sentir culpa por las cosas que no hacemos o dejamos de hacer, no somos tan benevolentes con nosotros mismos, no tenemos tanta compasión con nosotros mismos. Entonces, en el inconsciente sabemos que no estamos haciendo todas esas cosas. Y entonces en el consciente hacemos cosas para no merecernos eso, porque el inconsciente cree que no se la merece. Es muy teso eso del inconsciente. Por eso también es muy importante nosotros desligar eso de la culpa, de sentir culpa cuando no hacemos las cosas como las planeamos, o de tener un poco más de compasión con nosotros mismos cuando nos equivocamos, como entender el fracaso desde otro punto, porque lo que hacemos es obstaculizar nuestro camino al éxito. Claro, porque entonces, así yo todos los días me diga frente al espejo y me haga PNL, y me merezco esto, voy por toda, no sé qué, esto y lo otro, tan, me promete un montón de cosas que no me estoy cumpliendo. Mi inconsciente no me va a dejar seguir adelante si yo soy de esas personas autocastigadoras, que soy perfeccionista, que no me doy espacio al error, que me estoy sintiendo mal por no hacer ese tipo de cosas que quisiera hacer. Pilas con lo que se prometen y pilas cómo se sienten con eso cuando no son capaces de hacerlo, cuando no son benevolentes con ustedes mismos. Cuando, claro, porque como no estamos enseñados a perder, a que a veces fracasamos, entonces nos damos muy duro. Y en nuestro inconsciente eso queda ahí, tan, tan, tan. Entonces, claro, vos querés hacer y querés ser el mejor trader y esto y lo otro, y pucha, y no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque tu inconsciente cree que no te lo mereces. Entonces es muy importante también que se pongan metas que sean con los pies bien puestos en la tierra. Yo muchas veces les digo eso, porque a veces nos ponemos unas metas que son excesivas, que no sé, me leí un libro, pues pucha, me leí el libro del poder de los hábitos y entonces no, dije que iba a hacer esto. No medimos a veces las cosas que nos prometemos a nosotros mismos y que a la final no son metas alcanzables, porque es muy difícil mantener eso, sostener todos esos nuevos hábitos no es fácil. Hay que empezar a incorporar los hábitos de a poco. Entonces, pilas con los que se prometen. Ahí dice, metí esa cucharada, pero seguro alguien lo necesitaba escuchar. Entonces, eh, pues todas esas creencias, como les decía, se convierten en esos obstáculos que son invisibles. Porque claro, no están en nuestro consciente, están en nuestro inconsciente.
Y entonces, ¿cuáles son esas creencias limitantes? Las creencias limitantes son convicciones negativas, o sea, lo que yo creo que no estoy haciendo bien, lo que les decía ahora, ¿cierto? Eh, o todas esas cosas que me impiden actuar ante el mundo, pues como irme a comer al mercado, ¿cierto? Funcionan como esos filtros a través de los cuales yo interpreto la realidad. Y muchas veces vienen, pues, experiencias que hemos pasado anteriormente, o digamos las creencias que nos dejaron nuestros papás, nuestros maestros, de cuando éramos niños, todos esos miedos, porque también nuestros papás sí tienen, por ejemplo, miedo al dinero, miedo a endeudarse, porque también tener miedo a la deuda es tenerle miedo al dinero. El dinero siempre va a traer problemas financieros, siempre. Porque igual, y entonces tú empiezas a ganar dinero y tienes que ver cómo, ay, pues, entonces tengo que declarar este dinero y cómo hago, y no sé qué, y esto y lo otro, tan, un montón de cosas que tienes que ver. Y si te da pereza tener esos problemas financieros, pues está dando pereza la plata. Tener dinero también, o sea, esa creencia de tenerle miedo a la deuda, a los problemas financieros, hacen que yo no atraiga también el dinero. Porque prefiero entonces quedarme con lo mínimo para no tener problemas financieros. Y entonces pago las cositas que sí tengo, también no trae abundancia, no me da apertura a esas cosas. Entonces, pilas, que todo eso, todas esas influencias que nosotros traemos, todas son esas creencias limitantes que ya hemos hecho varios seminarios sobre eso y el que quiera ahondar más sobre esas creencias puede ir a ver, hay varios, donde podemos hacer varios ejercicios que hay ahí. Pero como hoy estamos como haciéndolo un poco más general, pues vamos solamente a tomar como estos ejemplos, que son los que más normalmente nosotros nos decimos. Nunca soy lo suficientemente bueno para operar con éxito. Siempre pierdo en los momentos cruciales. O sea, cuando sí es válido el trade, entré mal y ahí perdí. O a todo el mundo le funciona el trade y a mí no. El mercado es demasiado complejo para que yo lo entienda. Por ejemplo, ahora que, digamos, ahora en septiembre que vimos un mercado un poquito más complejo, entonces siempre estamos en eso y, y, y nada. Simplemente yo creo que el mercado también, como nos tenemos que observar a nosotros, tenemos que observar al mercado, qué es lo que viene haciendo, tener la mente abierta, como les decía en el seminario pasado, de fluir con el mercado. Eh, y creo que Andrés ahondó un poco más sobre eso, sino ser flexible. Y no es ser flexible con tu estrategia, es ser flexible en mirar el mercado desde otro punto, entendiendo que no hacer lo mismo y que no me dé rabia tampoco, porque el man no hace, pues, porque el mercado no hace lo mismo todos los días, sino entender que, o sea, simplemente así es el mercado. Y por eso, digamos que nuestra profesión es de paciencia, porque es esperar esa oportunidad que tú ves 10 de 10 para ingresar, para ser ese samurái, el que saca la espada y ¡pum! Cortó la cabeza. Yo normalmente cuando entro al mercado siempre pienso en eso, como que, ¿será que sí saco la espada? Porque yo quiero decir a ganar, no quiere decir que pues no vamos a perder, ¿cierto? Pero pues mi mentalidad siempre está en ganar, no en ir a probar nada. Y uno no va a probar, pues cuando estamos en simulación de pronto, podemos ir a probar, pero cuando estamos con nuestra plata real, pues no queremos ir a probar nada y a veces decimos, ay, voy a meterme acá para probar tal cosa. ¿En serio? Ya ustedes no están para probar nada. Los que operan en vivo ahí, jalan de oreja.
Eh, sí, entonces, ¿qué hacen? Como todas esas frases que normalmente nos decimos, cuando nos recordamos esas frases, elimínenlas, desplácenlas, traten de estar ahí en mindfulness, enfocados en el presente, para que no minen su confianza. Decirse en esas cosas, lo único que hacen es condicionarlos antes de abrir, porque yo les digo como, hagan replay antes de la apertura, y mediten, visualicen el play, siéntanse en ganadores, no sé qué, porque eso también me condiciona, pero me condiciona como en una creencia que me empodera, no en una creencia que me limita. Entonces, eso cambia totalmente cómo yo interpreto y reacciono ante el mercado. Cuando mi energía está allá, arriba, que claro, ya me targeteé en replay, ensayé, cobré varios penaltis, tan, entrené un ratico, fui después me hice mi visualización, tan, entonces entrené también en mi mente cómo me targeteo. Entonces, digamos que tu nivel vibratorio, tu campo electromagnético está incorporado con toda esa vibración. Entonces, obvio, tú vas a ganar, pero cuando entras en piloto automático, te sientas en bombas, tan, haces tu primer no haces nada, solo eso, venías con cosas allá, viste noticias en la mañana que no eran tan chéveres, recibiste mensajes que también no eran tan chéveres, el día anterior no fue tan chévere, y no hiciste nada por cambiar en esos minutos antes del preguntado tu estatus, nada, seguramente también no va a pasar nada cuando, pues, todos tus miedos, todo tu rumiamiento mental, todo eso va a entrar fácilmente. Tu mente está penetrable totalmente. Cuando no cambias cómo venías de allá, o de pronto los que tienen hijos, y uy, despachar a los hijos por la mañana sí que es duro cuando son chiquis. Y entonces te toca ese carrerón, no sé qué, que no se quiere bañar, que no se quiere poner un uniforme, que no quiere tal cosa, pum, y vos rápido para poderte sentar a operar, no sé qué, y no haces una pausa, ¿ah? Como para respirar y cambiar ese chip y soltar la rabia, el enojo, todo lo que el chiqui te hizo sentir, no sé qué. Si no lo haces, nada, te sientas en piloto automático, meter la pata fácilmente. Cómo las creencias limitantes distorsionan nuestra realidad. Entonces empezamos a creer cosas que no son reales. Nos hacen interpretar los hechos de manera sesgadas. Entonces empezamos a decir como, no, me metí antes porque me iba a dejar el trade. Pensé que me iba a dejar, pues si te dejaba el trade y no tocó tu gatillo era porque no era tu trade. Pero en nuestra mente distorsionamos la realidad. Y como les dije, no era que te iba a dejar el trade, es que no tuviste la paciencia para esperar el punto correcto. Solo que nosotros no queremos ver esa realidad. Distorsionamos nuestra realidad y decimos otras cosas. Entonces nos decimos, no, y donde se hubiera ido sin mí, pues entonces no era tu trade, porque no hacía, no se cumplía tu checklist. Y te decís como, ay, no, se me fue, si yo me hubiera metido, ay, no sé qué, y no cumplió toda la estructura. Y entonces distorsionamos la realidad, nos decimos mentiras y sufrimos por eso también. Entonces, pilas, que muchas veces reforzamos nuestras creencias limitantes gracias a las mentiras que nos decimos, gracias a esa distorsión que tenemos de la realidad. Cada vez que ustedes se digan algo o están sufriendo, después de que salen del mercado, y pregúntense, lo que me estoy diciendo si es verdad. Pregúntense, que muchas veces nos mentimos para evadir la realidad, nos disociamos.
Y eso lo hacemos mucho para no traumatizarnos. Eso es lo normal que hace el cerebro, disociarse. Pero cuando somos conscientes, dejamos de disociarnos y nos hacemos responsables. Y entonces aprendemos. Y entonces ya no vivimos en ese ciclo, ¿cierto? Y hacemos el salto cuántico. Pero nunca vamos a hacer el aprendizaje si yo me estoy diciendo mentiras, me estoy poniendo trapitos de agua tibia todo el tiempo para no sentir. Entonces, eh, pregúntense siempre, ¿esto es verdad o yo estoy distorsionando mi realidad? Entonces, ¿qué hacemos con esas distorsiones? ¿Cuáles son las comunes? Si crees que no eres lo suficientemente bueno, entonces puedes rechazar varias entradas por miedo al fracaso. Pues marcaste la entrada, tal. Por ejemplo, como creo que ya les había contado, que con algunos de sus compañeros que no entran porque les daba esto, ¿cierto? Parálisis por el miedo a fracasar o a no ser perfectos. Estamos entrando. Y con ellos sí les digo, hay que entrar todos los días, porque claro, perdón, entonces se te está dando parálisis. Entonces hay que hacer como que pierdas los estribos para que te den, pues saltando, hasta que ya no te dé miedo y entonces ahí sí otra vez afinas acá, ¿cómo es que es tu entrada? Por ahí hablaron a ver. Exacto. Paco, por ejemplo, eso. Si te está dando miedo entrar, entrada. Gente que solamente tiene 3 o 4 operaciones en el mes y no está siendo rentable. Una cosa es que yo tenga 3 o 4 operaciones en el mes, pero yo opero varios contraticos y me va bien y me targeteé y entonces tengo una rentabilidad. Ya a esos me les quedo callada porque son tiro fijo y les funciona. Pero si yo nada más estoy teniendo 4 o 5 operaciones en el mes y si estoy en negativo, nada, hay que entrar. Estoy teniendo miedo al fracaso, entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Ponerme una meta. Entro 4 veces de 5, entro 3 veces a la semana y como sea. Y el viernes por allá operando hasta las 4 de la tarde. Pero pues tampoco, pero sí, tratar de cumplirse la meta. Creo que 3 operaciones en la semana, el mercado fácilmente las puede dar. 4 operaciones a la semana. Por ahí dice, y después que pasan 2 o 3, me meto en cualquier cosa. Ah, sí, ese, ya después nos metemos en el yapa, como dice Andrés, en el yapa qué, ya para qué me voy a meter en eso. Si no me metí en las que eran, también podemos controlar eso. Si yo me conozco, sé que entro en el yapa, que ese es mi patrón. Cuando tengan ya, si me vayan 2 o 3, pues ya no entro. Porque sé, ay, y esa fiera, pero mi backtesting sobre mí dice que generalmente cuando yo ya me meto en la segunda o la tercera, pues cuando ya han pasado 2 o 3, yo me sopeo, me meto en cualquier cosa, pues por backtesting, por estadística, no me meto, me controlo. Entonces, si se me fueron 2 o 3, apago y me voy. Obligarte a entrar en las primeras. Y lo que tengo de ejercicio con estos chicos es ese. La primera o la segunda, y si no, nada. Y obligarte a entrar en la que viste primero, en la que viste de segundo. Pero ya no después, porque claro, ya cumplió la zona objetiva y ya para qué. ¿Ya qué te vas a ir a meter? ¿Cierto? Entonces, también, ¿qué hacemos? Tomamos decisiones impulsivas. Entonces, ¿por qué? Por todas esas creencias. Siempre pierdo en los momentos cruciales. O sea que cuando se va a dar el trade, ahí tan, me saca y se va. Y entonces, como les digo, entonces ahí
yo empiezo a tener miedo y me empiezo a entrar antes. Como, ay, se va a ir, ay, se va a ir, ay, se va a ir sin mí. ¡Ah! Entonces me baso en el miedo, en esa urgencia. Siempre da oportunidades el mercado. Andrés siempre dice, siempre te va a dar la regala. Y siempre da la regala, al menos para ti. Tienes que empezar a identificar cuál es tu regalada, cuál es la operación que es más fácil para ti y volverte un especialista en eso, para que entres fácilmente, para que tu cerebro reconozca eso por intuición. Cuando una creencia limitante nos lleva a cometer esos errores, reforzamos esa misma creencia. Entonces seguimos una y otra vez diciendo, ajá, sí, yo vea. Yo sé, es que por eso siempre que yo me meto en esto, y esa palabra deberíamos quitar del diccionario, siempre. No. Cuando me meto en esas cosas, pero siempre estás afirmando que no hay reversa a esa afirmación. Entonces, pilas. Siempre el mercado está en mi contra. Ay, no, siempre es algo negativo. Yo ni para qué entro en tal cosa porque esto otro. Y entonces esa mente inconsciente empieza a usar ese resultado para confirmar eso que tú todos los días le estás diciendo. Y yo siempre pienso que todos nuestros pensamientos o todo lo que yo digo con mi boca ya está hecho. Eso dice la ley de la atracción y también todos los libros sagrados, incluido la Biblia, Mateo 7:7. Eh, que todo lo que yo digo con mi boca, pienso, ya está hecho. Eso es como la fe a la inversa. Lo creo tanto, tengo tanto miedo de que eso suceda que viene. Pues cuando yo suelto, pues libero el miedo, libero las expectativas, suelto esa creencia, pues ya yo puedo ser el creador de mi propia realidad, ya puedo crear otras cosas. También porque les digo que hagan un buen premercado y el premercado no es sentarse a ver las gráficas, sino qué cosas hago yo por mí para cambiar mi mentalidad antes de sentarme a hacer premercado. Porque eso influye notoriamente en la manera en la que yo opero. Y entonces vamos a tener, ¿cuáles son esos ejemplos comunes que siempre tenemos en el trading? En el mercado siempre está en mi contra, como les decía ahora. Entonces nos sentimos víctimas de esas circunstancias externas, lo que lleva siempre a que desconfiemos de nuestras decisiones y operemos con... Al pensar que el mercado está en contra de nosotros, podemos entonces cerrar esas operaciones ganadoras demasiado pronto por miedo a esa pérdida que vamos a tener, o entramos tarde y nos vamos por allá persiguiendo el tren. Y cuando hace un medio retroceso nos saca, pues claro, porque entramos demasiado tarde, ya cuando ya no se usaba, más viejitos para dónde. Y entonces, claro, y entonces otra vez volvemos a reforzar ese miedo. Y entonces reforzamos esa creencia que dice el mercado siempre está en mi contra. O, ay, no tengo suficiente conocimiento y ya llevo, mejor dicho, me conozco la estrategia de pe a pa, voy a todas las clases, a la clase aceleradora, me las sé todas, las tengo todo anotado. Y digo, no, es que todavía me falta mucho. No tengo casi conocimiento de la estrategia. Entonces, no estoy lo suficientemente preparado y ya llevo años acá y todavía digo, no. Entonces, lo que hace es siempre estar inseguro, tener dudas constantes. ¿Y qué sucede? Que entonces esa inseguridad me lleva a sobreanalizar. Y por ahí dices que entre más sé, menos sé. Y provoca entonces parálisis por sobreanálisis. Y nos impide tomar esas decisiones que podrían ser claras y seguras. Y lo que hacemos es eh, desconfiar de nuestro propio juicio.
Y entonces ahí es que nos vamos pegando de los otros compañeros a ver qué opina este, qué opina qué, no sé qué, y empezamos a ver para afuera y dejamos de ver para adentro. Siempre pierdo en esos momentos cruciales, cuando sí se va a dar el trade. Y entonces, o cuando, ese es cuando, no sé, llevo una racha de trades positivos y tan, siempre pierdo cuando ya voy en la racha positiva. Y entonces, creemos que fallamos cuando más importa. ¿Y eso qué hace? Que genera ansiedad. Por ejemplo, cuando llevamos esa rachita positiva de tres positivos o que estamos entrando en los válidos y decimos, ah, no, ya casi llega el que me voy a caer y no sé qué, y empezamos a generar ese tipo de ansiedad que ¿qué hace? Bajar nuestro rendimiento. O incluso muchas veces cuando ya estamos al punto de pasar la prueba de fondeo, cuando estamos a punto de retirar, esa ansiedad que nos provoca eso, ¿qué hace? Bajar nuestro rendimiento, porque como si sabemos que eso nos provoca ansiedad, tengo que trabajar para bajar y regular mi ansiedad. Entonces, ¿cómo voy a trabajar eso? Esos días hago más ejercicio, de pronto voy y me escucho unas meditaciones para el estrés, para estar calmado, tal cosa, estoy más enfocado. Si lavo los platos, si me estoy bañando, viviendo en el presente. Escucho a mis hijos y escucho a mis hijos, estoy acá presente en este seminario, estoy escuchando a Cata, no haciendo otras cosas. Todas esas cosas que yo practico para estar enfocado van a servirme notoriamente en mi operativa. Pero si yo sigo haciendo cosas detrás de la pantalla y no favorecen mi operativo, pues nada va a suceder de frente a la pantalla. Por más ganas que yo tenga de que eso pase, si yo no acciono por fuera de la pantalla, para que cambien las cosas que hago dentro de la pantalla, no va a funcionar. Voy a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. Todos piensan muchas veces que son errores técnicos y de pronto en el inicio sí, e incluso también después, porque claro, ya empezamos a tener tanta confusión, empezamos a tener un nublamiento mental de tanto estrés que tenemos, nuestra amígdala cerebral inflamada, nuestro prefrontal ya ni es bien bloqueado por estar ahí en esa constante frustración, pues claro, se nos van olvidando las cosas, vamos tergiversando nuestros, digamos, nuestros conocimientos. Y entonces, claro, tenemos que volver a reestructurar, volver a estudiar un poco, no sé qué, pero eso todo es por el desenfoque de nosotros mismos, porque nos vamos desenfocando. Ya tenemos muchas veces el santo grial y nos desenfocamos fácilmente. Ya sabemos cómo llegamos hasta ahí, pero fuimos deshaciendo todos los eslabones. Entonces es simplemente volverlos a retomar. ¿Qué entonces necesitamos hacer? Desarrollar esa autorreflexión que yo les digo. Esa es una de las herramientas esenciales que nosotros como traders necesitamos para que pues esta profesión sea sostenible en el tiempo. ¿Y qué implica esto? La capacidad de nosotros observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo reaccionamos y cómo no nos dejamos llevar por esos impulsos. Esta práctica nos permite también identificar esos patrones emocionales, todas esas creencias limitantes que nosotros necesitamos, digamos que de una u otra manera trabajar, que influyen notoriamente en esas decisiones que tomamos frente a la pantalla, para que nosotros entonces empecemos a tener mayor claridad y mayor control. El concepto de la metacognición, que es una de las maneras de uno auto-observarse, es la capacidad de nosotros observar nuestros procesos mentales
¿Qué son esos procesos mentales? Es cómo yo acciono o reacciono frente a las situaciones de la vida, frente a las situaciones que pasan en el trading. ¿Qué es lo que me lleva a eso? Entonces me vuelvo ese observador interno, empiezo a darme cuenta cuáles son mis pensamientos, porque al inicio es muy difícil. Si yo nunca me he observado, pues cuáles son mis pensamientos, ¿cómo así, Cata, que observarme, hombre, si yo me siento, hago esto, ya. Pero cuando te haces ese permiso de empezar a hacerte esas preguntas, de empezar a observarte, qué hay detrás de esa entrada realmente, mm, como todas esas cosas, y empezás a decir, ah, de esto era lo que me hablaba Cata, claro, porque eso es muy difícil, mirarse por dentro no es tan fácil, que nunca lo hemos hecho, pero cuando nos sentamos y nos damos esos 10 minuticos después de la operativa o en la noche, a ver qué fue lo que yo vivencié en esa operativa y empiezo a mirar, doy ese paso atrás, evalúo esas emociones, pues va a ser mucho más fácil cuando estoy ahí en ese momento crucial, tomar distancia, o cuando las abuelitas le decían a uno, a mi hija, cuente hasta 10, y así, ¡tum! Como esa micro respiración, esos microsegundos que hacen que tú dejes de reaccionar y de verdad acciones. Entonces, cuando empezamos a detectar esos pensamientos, emociones, ya sé lo que tengo que trabajar. Entonces, ay, listo, Cata, y entonces listo, ya me empecé a autorreflexionar y empecé a ver que me hace falta esto y esto y esto. Pues ahí hay un montón de seminarios, más de 60, sobre muchos temas, incluso sobre todas estas cosas de las que estamos hablando, de la avaricia, de la codicia, del miedo a perder, de la ansiedad. Y entonces voy y reviso y digo, ay, esto es lo que tengo que trabajar, esto es lo que tengo que poner en plan de acción. ¿Cierto? Porque acá no les iba a hacer toda la tarea, amigos. Hay que ir a hacer allá la tarea. ¿En qué estoy fallando a nivel emocional? ¿Qué es lo que necesito mejorar? Y voy y busco cómo mejorarlo. Pero, y hay muchas otras herramientas, no solo los seminarios de Cata. Ahora la tecnología nos trae de todo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué necesito? Hay millones de personas que hablan de esto también. Entonces, qué chévere que vean mis seminarios, bacano, porque son buenos y los hemos hecho con mucho amor para todos ustedes. Pero también hay mucha otra información que de pronto les puede llegar mucho más fácil. Técnica para la autoconciencia. Entonces, ¿qué debo tener? Un diario emocional. Que yo tengo, veo hasta con colorcitos, para yo saber dónde es que está lo importante que voy trabajando en el día a día. Y por acá, ahí voy. Y ahí voy anotándome todo, no solamente del trading, sino de la vida. Que son esas cosas. Y entonces yo, ay, sí, verdad, esto, tal cosa y tal, y voy trabajando y voy llenando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de yo tener ese diario? Más allá de registrar las operaciones, que también lo puedo hacer ahí en el Excel, porque hay muchos que lo tienen así súper juiciosos, es documentar las emociones, qué pensamientos surgen antes, durante y después de cada operación, qué situación yo estaba viviendo, para que cuando yo filtre esos stops, yo diga, ay, me pucha, siempre que peleo con mi esposa el día anterior, mira, me estopeo. Y entonces cuando yo peleé con mi esposa el día anterior, pues me siento al otro día a operar consciente. Tengo que estar más atento porque tuve esa pelea el día anterior. Pero si yo no llevo un registro de lo que va sucediendo en mi vida en todos esos días operables, pues es mucho más difícil para mí detectar en dónde estoy fallando, qué es lo que me está afectando. Porque nosotros llevamos un registro de operaciones,
Y eso hace la diferencia entre un trader novato y un trader profesional, porque el trader profesional sabe sus números, sabe cuánto lleva, sabe si lo está haciendo bien o no, si es válido, cuánto porcentaje de rentabilidad tiene, si se está desempeñando bien, qué asertividad tiene, todo ese tipo de números, pero yo también debería saber si el trading es el 80% o más las emociones, ¿cómo yo no voy a testearme emocionalmente? ¿Cómo no me voy a escribir ahí en mi diario qué es lo que estoy vivenciando? O sea, solamente por lógica matemática, digámoslo así, por lógica, obvio, yo debería llevar ese registro. Y yo estoy seguro que muchos no llevan ese registro. Casi nadie. Entonces, ¿cómo lo uso? Antes de operar, anotas cómo te sientes, qué situaciones estás viviendo. Estoy ansioso, confiado, nervioso. ¿Qué pensamientos tengo sobre el mercado en ese momento? No, está muy complejo. Mira, no pude leer bien. No, venía no sé cómo, no. Todo lo que se te ocurra en ese momento o pienses sobre lo que, todos esos sesgos, esos pensamientos, esas creencias de lo que está sucediendo con el mercado. Hoy habla Powell, no sé qué, hay noticia, todo lo que a ustedes se les ocurra, anótelo. Que eso digan, no, de verdad, esto era verdad o era mentira. O me dije estas cosas y mira, el mercado actuó normal, entonces de pronto estas cosas no son tan verdad, sino que es una creencia que tengo porque mis compañeros muchas veces dicen eso y realmente no es. Entonces, describo también durante la operación las reacciones emocionales que tengo. ¿Sentiste miedo cuando la operación se movió? ¿Experimentaste euforia después de una ganancia? ¿Qué experimentaste? ¿Cómo te sentiste? Y lo otro después de la operación, ¿cómo te sentiste? ¿Experimentaste algunas emociones? ¿Cómo te afectaron? Todo el día estuviste pensando sobre el trade, lo que debiste hacer, lo que hubieras hecho, todo ese tipo de cosas. Y cuando lo empiezas a anotar, eso te va esfumando rápidamente los que tienen ese mal, de quedarse pensando todo el día en lo que hicieron mal. Cuando ustedes lo anotan, es como si descargan mi cerebro. El cerebro ya no necesita o no quiere seguir pensando eso más. Entonces, es ¿qué me beneficia esto? Pues voy a empezar a identificar esos patrones recurrentes y voy a poder entonces trabajar en ellos. Voy a observar entonces esas emociones específicas que están afectándome, pero si no las observo, pues no tengo cómo trabajar en ellas. Entonces simplemente una y otra vez sigo equivocándome otra vez, pero ¿por qué? No soy rentable, no sé qué, y me quedo en ese círculo, por no estoy haciendo nada para accionar hacia ese cambio, hacia eso que yo necesito. Y lo que yo necesito no es nada que ver con el otro, porque todos somos un mundo. Todos hemos experimentado cosas en la vida, hemos tenido tantos maestros diferentes, y cuando digo maestros, maestros de vida que, con los que nos hemos chocado varias veces, maestros buenos, maestros no tan chéveres. Entonces, todos somos, aunque todos somos uno, todos somos uno. Entonces, también, sí, hay un montón, digamos que de ideas que yo les puedo dar, pero al final también tengo que empezar a explorar lo que a mí personalmente me funciona. Entonces, tengo que empezarme a hacer también esas preguntas poderosas para poder reflexionar y poder tomar esa autoconciencia. ¿Qué te debes preguntar? ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? Identifico una emoción dominante. ¿Es miedo, es confianza, es impaciencia? Por ahí creo que hay un cuadro mío sobre 250 emociones que nosotros sentimos y para poderlas nombrar. El que la necesite me dice, pero ya lo he compartido varias veces. Mm, ¿Por qué tomé esta decisión?
Busca razones emocionales, no de trade, no de técnica, de tu comportamiento, ¿qué hay detrás de ese comportamiento? ¿Fue una decisión basada en miedo o estrategia bien fundamentada? Tin, 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 tin. Vea, muy teso, porque es como yo hacerles caer en cuenta a ustedes que los que ya llevan varios tiempo operando, que muchas veces, pues que se tomen el tiempo, ¿cierto? Así como se toman el tiempo para analizar técnicamente en lo que están fallando, nos da pereza tomarnos el tiempo para hacer ese análisis emocional. Y miren el porcentaje tan grande que es de lo que depende de la operativa. 80% es su mente, 20% la estrategia. Y entonces decimos, no soy rentable, porque usamos como el tiempo, 80% técnica, 20% vamos a los seminarios de cata, mega anotamos, no sabemos qué hacer. Entonces, claro, esto está en desbalance, bajo al 200% en la técnica, que solamente va a ser el 20%. Solamente por estadística, no funciona. No les va a funcionar si no trabajan en ustedes mismos, si no trabajan desde adentro. Entonces, ¿qué creencia hay detrás de esa emoción? Si experimentas una emoción negativa, reflexiona sobre qué creencia está alimentando esa emoción. Por ejemplo, siento miedo. ¿Crees que el mercado siempre va en tu contra o no eres lo suficientemente bueno? Háganse en todas las preguntas que se imaginen. ¿Qué hace esto? Crear ese espacio entre la emoción y la acción. Como les digo, cuando yo ya sé, el poder siempre es el saber, pero si yo no sé qué es lo que estoy haciendo, no puedo accionar, no puedo tener esos microsegundos, ese espacio que hay entre el pensamiento o el sentimiento, el pensamiento y la acción. Entonces, empiezo a reaccionar y hago cosas de manera emocional, sin racionalizarlo, solo desde acá, ¡pum! Pues y ni siquiera desde acá, porque eso viene de las vísceras. Entonces, desde mi sistema emocional, que son todas esas neuronas que quedan ahí en nuestro sistema digestivo, ¡pum! Y entonces reacciono una y otra vez. Vuelvo y lo hago desde ahí, sin procesarlo, sin pasarlo acá al corazón, que también tiene neuronas, está comprobado científicamente, y después racionalizarlo, claro, porque es que las neuronas son las que traen el intelecto. Eso es tan importante pasarlo por acá, para entonces accionar, que cuando no lo paso por estas, pues reacciono desde las vísceras o desde el sistema digestivo que trae todos los neuronas, o simplemente actúo por corazón, por cierto, y que muchas veces igual el amor hay que racionalizarlo, al final el amor y todo ese tipo de cosas es una acción. Yo decido amar esto, decido hacer esto, decido, pero lo tengo que hacer de acá, no desde aquí, porque trae mucho sufrimiento. La cosa es que yo me guíe por el corazón, que creo que se vale, pero hay que pasarlo por acá, para entonces yo tener sabiduría para tomar acción sobre mi vida. Porque si no lo racionalizo, dejo de ser sabio. ¿Cómo me vuelvo sabio cuando empiezo a canalizar todo esto que yo siento, todo mi sistema neuronal, lo canalizo a través de mi intelecto? Entonces, con el intelecto, acción. Pero eso solamente lo puedo hacer a través de respiración, de volverme el observador. Y está comprobado científicamente, o sea, lo que les estoy hablando es pura ciencia. Entonces,
Tienen que empezar a hacer esa observación para que dejemos, para que actuemos en coherencia, en integridad. Entonces, todo eso que sentimos a nivel emocional, lo gestionemos y lo traigamos al corazón, lo transformemos, transmutemos y gestionemos en nuestra mente, accionemos de la mejor, digamos, de la manera en que nos traiga más bienestar a nosotros. Y lo que nos va a traer más bienestar es ser rentables, porque acá vinimos a trabajar también. Todos queremos cobrar y necesitamos pagar nuestras cuentas. O sea, si eso suena muy bonito, uy, sí, queremos ser los mejores operadores, porque quiero hacer trading súper bien y me encanta. No, también venimos a cobrar. O sea, si vivimos de esto, tenemos que cobrar, porque hay que pagar las cuentas. Entonces, identifico entonces esos patrones emocionales, que yo creo que esto ya lo habíamos hablado ahorita, y es una de las cosas que hacen que yo tenga autoconciencia. Empezar a llenar ese diario de trading, tener esos patrones emocionales cuando yo filtro mis stop y sé qué es lo que sucedió esos días, cuando filtro mis target y sé cómo me senté esos días a operar, cuando filtro mis break-even y qué fue lo que sucedió, porque estaba tan nervioso, porque lo puse en break-even. Cuando filtro mis días que no operé, también puedo tener una percepción, una lectura de esos días de pronto, entonces me paralicé, tuve un bloqueo sobre análisis o simplemente de verdad, pues no se dieron trades. Pero si hay trades válidos, yo estaba sentada frente al computador, no sé qué, me toca empezar a preguntar por qué no vi eso. Y no es simplemente, ah, no lo vi ya, no, pero ¿por qué no lo vi? No estaba lo suficientemente atento, me desenfoqué, no marqué bien esto, ¿por qué no lo marqué bien? ¿Por qué me confundí? Todo ese tipo de preguntas que están debajo de la alfombra que a veces no nos las hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener responsabilidad personal, hacernos responsables de nuestros hechos, tomar control, dejar de hacernos las víctimas y dejar de darle la culpa a lo exterior. Cuando empezamos a, a mirar hacia adentro, empezamos a tener control sobre nuestras acciones, nuestras decisiones. Y no delegamos eso, pues, a esas cosas externas que no nos sirven, como el mercado, la volatilidad, la mala suerte. Cuando adoptamos esa mentalidad de responsabilidad, lo que hacemos es crecer, mejorar, cambiar, aumentamos disciplina, conciencia, aprendemos de esos errores. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad y la culpa? Porque la culpa es terrible, es una cosa que nos enseñaron, digamos, en nuestra cultura, pero no nos beneficia para nada, creo que nos resta demasiado capital emocional. Una cosa es que cuando vos te equivoques, vayas y te disculpes con alguien, tomes acción sobre eso, eh, te, te, o sea, te equivocas y tomas acción sobre tus propios actos, sabiendo cuál es el aprendizaje, qué es lo que necesitas hacer para cambiar y de pronto tener mayor bienestar la próxima vez que llegue esa situación, pero no haciendo esto, recriminándonos, diciendo algunas cosas feas, tírate por el balcón, no sé, como ese tipo de cosas que no, pues, que de verdad no van a impactarnos, que de verdad no nos van a hacer crecer. Entonces, tomar responsabilidades, asumir el control de nuestras decisiones, aceptar los resultados, sean buenos o malos, mirar para adentro, evaluarme, qué puedo hacer mejor, sin buscar otros culpables. Sí, puede que el mercado esté mal, puede que no, pero no, traten y hagan el ejercicio de pum, borrar el entorno y solamente como
parece como si tuvieran unas cositas acá y empiecen a mirarse para adentro, ¿cierto? ¿Qué hace la culpa? Nos deja estancados, nos paraliza la autocrítica, tenemos esa sensación todo el tiempo de ser las víctimas, culpamos a otras personas como el mercado, o ay, no, me puse a ver el Slack y este compañero leyó mal y no sé qué, ay, es que vi el premercado y, y Andrés hoy leyó mal el mercado y entonces yo me basé en eso y tal. Entonces dejamos de aprender, dejamos de mejorar y puede que sí, de pronto eso era lo que sucedió, pero yo solamente quiero hacer el crecimiento, el cambio en mí. Lo otro se sale de mi control, no lo puedo controlar, no lo puedo manejar. O sea, no puedo manejar si mi profe hizo una mala lectura del mercado, pero se puede ver. Entonces, ¿yo por qué no lo leí bien? ¿Por qué no tomé en cuenta mi propia visión del mercado si yo lo tenía bien marcado? No estoy confiando en mí. Ese tipo de preguntas son las que me tengo que hacer. No simplemente lavarme las manitos en el otro. Eso no me da nada, no me trae crecimiento al final. Y esa es la fácil, lavarme las manitos con el otro. Pero, pero al final no nos va a traer cosas buenas. Eh, por acá dicen Alejo, sino que a veces hace cosas, cajas grandes, otras pequeñas. Ah, ajá. Cuando nos dejamos de decir esas cosas y empezamos a mirar adentro, porque entonces yo no tengo confianza en mí. ¿Qué cosas me decían de pequeño que yo no confío en mí? ¿Cuántas veces he fracasado y no me he perdonado porque no confío en mis decisiones? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué dudo entre dos cosas? ¿Será que entonces soy indeciso? Siempre le estoy preguntando a los otros qué opinan sobre lo que voy a hacer. Mm, Cuando dejo de hacer de darme ese tipo de excusas, entonces hago el aprendizaje, me meto hacia adentro. Es que sacar ese tipo de excusas es muy fácil, ¿cierto? Como, ay, es que el mercado hace estas cosas y hace estas otras. No, pero sí, puede que sí, sí. Pero entonces, ¿en qué estás fallando tú? ¿Por qué no tienes confianza en tomar esta decisión o esta? ¿Cómo hago para trabajar mi confianza? Esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacer. Porque, claro, y anótese en todas las excusas que hagan, porque todas esas excusas, todas esas cosas que nos decimos, son las que nos van a dar la clave para decir, ah, claro, yo digo esto, entonces, ¿qué es lo que me está haciendo falta a mí? Yo siempre saco esta excusa, yo siempre le echo la culpa a esto, entonces, detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Levanto el tapete y ahí me miro. ¿Qué es lo que necesito transformar? ¿Qué es lo que necesito cambiar? Eso es súper bueno. Cuando nos anotamos ese tipo de cosas o decimos ese tipo de cosas, hace que mucho más fácil podamos ver el reflejo. Yo estaba acá hasta cobijada y todo porque tenía frío cuando empezamos y ya me dio calor. Eh, pero sí, como que empezamos a mirar ahí por debajo, ese tipo de cosas nos las podemos ir anotando en nuestro diario. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que me digo? Cuando le decís a un compañero en voz alta o en la clase una excusa y como observarte, ay, pues pucha, yo por qué dije esto, y anotártelo y pensar bien por qué dijiste eso, cuál es tu falencia, si esa es tu creencia limitante, qué es lo que necesitas aprender. Ahí es que es el aprendizaje bacanísimo, Alejo, ese comentario. Entonces, también, ¿qué necesitamos? Disciplina, porque la motivación dura muy poco, a veces se nos quita. Entonces empezamos a buscar dopamina donde no necesitamos, como dije en el inicio. Y consistencia.
Entonces, ser responsable implica ser disciplinado, seguir esa estrategia clara, ajustarse a esas reglas definidas que ustedes pusieron en su plan de trading, no tomar decisiones impulsivas. La disciplina no solamente se aplica en las operaciones, sino también a ese seguimiento de esos hábitos que les digo, que los mantienen a ustedes en ese equilibrio emocional que necesitan. La consistencia, la responsabilidad personal, cuando me responsabilizo, pues eso me va a traer consistencia porque asumo el control de mis acciones. Puedo identificar entonces esos patrones de conocimiento, de comportamiento, perdón, y cuáles funcionan, cuáles no, cuáles ajustes tengo que hacer. Pero entonces estoy ahí en mi verdad, sin mentirme. Entonces de esa manera, pues dejo de empezar a no guiarme por mis emociones del momento, sino que empiezo a tener una coherencia a largo plazo. No podemos controlar el mercado. Por acá creo que pueden tomar un pantallacito que les dejo de reflexión para que finalicemos. No podemos controlar el mercado, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante él. Yo no puedo controlar lo que hace el mercado, no puedo controlar cuando cambia, pero sí puedo controlar lo que yo hago cuando él cambia. Sí puedo controlar cuando hago clic, sí puedo controlar cuando no lo hago, sí puedo controlarlo, sí lo puedo controlar porque la mente es maleable, él tiene neuroplasticidad, está comprobado científicamente, puedes cambiar tus patrones, tus creencias, todo. Y si nunca has controlado tu mente o entrenado tu mente, puedes empezar a hacerlo a través de la meditación y no necesitan sentarse solamente a meditar, aunque sí, los que deseen hacerlo, maravilloso, pero simplemente meditar es estar enfocado, es escucharme con atención a mí. Cuando se sientan a escucharme a mí, a su esposo, a su hijo, a los ojos, cuando hablan con alguien, están ahí atentos y no pensando en otras cosas, en lo que van a hacer ahorita, el hambre que tienen, que ya se quieren ir a comer, pues nada, eso es meditar, estar en concentración, nos meditamos para concentrarnos. Y eso obviamente va a hacer que yo sí pueda controlar mi reacción ante el mercado. El mercado es un reflejo neutro que nos muestra nuestras propias creencias, emociones y decisiones. Pero ahí está la clave, cuando asumes la responsabilidad de lo que sientes y piensas, cuando te miras para adentro, cuando empiezas a superar el mercado desde adentro, empiezas a controlar lo único que realmente está bajo tu poder. Lo otro no lo puedes controlar, pero sí tu mente. El verdadero desafío no está en predecir los movimientos del mercado, sino en dominar tu reacción. Recuérdalo. Si puedes gestionar tus emociones, si puedes observar tus pensamientos sin dejarte llevar por ellos, entonces habrás conquistado lo más difícil, que es quién, a tu propio ser, con todas las sombras que tienes, que también son maravillosas, que hacen el ser increíble que cada uno es. Pero todas esas sombras, todas esas cosas que nosotros traemos por nuestras creencias, lo que sea, lo podemos trabajar realmente desde la observación. Muchas veces no tenemos que cambiar tantas cosas, sino observarnos. Y entonces dejar de reaccionar, esos microsegundos van a hacer que yo haga otro tipo de cosas que normalmente hubiera hecho otras. Pero esos microsegundos, cuando aprendemos a respirar, también ayudan a empezar a controlar mi propio ser. Y cuando dominas tu mente, dominas el trading. Ahí es donde está el éxito real. Entonces recuerden que no se trata de lo que hace el mercado, sino de cómo tú eliges responder. Y cada día, cada operación es una nueva oportunidad para responder mejor. Recuerden de que lo que ya pasó, pasó, que es simplemente un aprendizaje, que las pérdidas no son más que maestros de aprendizaje,
son esa oportunidad de cambiar, es la oportunidad que te da el mercado, la vida para transformarte y ser mejor, para ser más consciente, para ser más fuerte. Recuerden que el poder está en todos ustedes, ahí adentro. Hagan que cada decisión refleje esa fortaleza interior que cada uno de ustedes sí tiene. Y nada, muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta o quiera compartir algo. Gracias, gracias infinitas por esta noche. No, con todo el amor. No sé si quieren compartir, si quieren preguntar. No, con muchísimo amor. Qué bueno que les haya gustado. Ahí los dejé reflexivos porque mirarnos para adentro es muy duro, ¿no? Creo que es de las cosas más complejas, porque si nunca nos habíamos mirado para adentro, pues siempre pensamos que muchas de las cosas que hacemos están bien o nos hacen bien y, y no todas nos hacen tan bien. Hay muchas que no nos generan bienestar, al contrario, nos generan malestar. Entonces, nada, con todo el amor. Qué bueno que les haya gustado. Chao, chao. Mañana nos vemos en la clase en vivo. Eh, Toda la mejor energía para todos. Un abrazo y feliz noche.